comentaba desde el inicio de este espacio, el día de hoy hemos modificado nuestro horario habitual para comparar las ideas, para debatir las propuestas políticas de parte de los diferentes actores, candidatos, en este caso el día de hoy, por el Senado, por los distintos partidos y coaliciones. Una ocasión especial el día de hoy porque, bueno, pues comenzamos con Diálogos Vota México en este momento que son las 8:30 de la mañana. Y para platicar sobre las propuestas de partidos y candidatos, pues vamos a tocar muchos temas, por supuesto, las prioridades, dado que son candidatos al Senado, los que se encuentran aquí, pues las prioridades de lo que será esa agenda legislativa y por otro lado, pues el tema que hoy nos ocupan muchos, pero en particular el día de hoy nos interesa ahondar un poquito en la medida de lo posible, un poco más en cuestión de los jóvenes. Recordemos que los jóvenes representan entre 18 y 34 años, el 40% de lo que es la lista nominal en esta ocasión, jóvenes afortunadamente en esta ocasión mucho más politizados, una agenda muy, muy importante. Nos acompaña esta mañana Alejandro Chanona, candidato a senador plurinominal por Movimiento Ciudadano. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias. César Camacho Quirós, candidato a senador por el PRI. César, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Gracias. Gracias por estar aquí. El doctor José Narro Céspedes, candidato a senador por Zacatecas, Coalición Juntos Haremos Historia. Bienvenido. Muchas gracias y muy buenos días. Y Kenia López Rabadán, candidata al Senado por el PAN. Kenia, bienvenida. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a arrancar, como ustedes ya saben, tienen 1 minuto cada uno para su intervención. Pueden pedir la palabra, por supuesto, y arrancamos de acuerdo al orden que ustedes mismos eligieron. Contigo, Alejandro Chanona, ¿cuáles son las principales propuestas, sobre todo para estos jóvenes? Quisiera dar un contexto. Muy buenos días, César, Kenia, Pepe. Quiero que la audiencia tiene que entender la magnitud del problema de los jóvenes. De acuerdo al INE, para datos más o menos, el próximo 1 de julio van a votar jóvenes de entre 18 y 19 años, alrededor de 4, pero va más amplio. De los 89 millones de electores el próximo 1 de julio, 45 millones tendrán menos de 39 años, es decir, 50% del padrón. Y el segmento que me interesa comentar es que entre 18 y 29 años van a sufragar 25 millones, de los cuales alrededor de 15 millones van a ser primovotantes, es decir, van a tener la responsabilidad de votar por primera vez. Dicho esto, yo creo que los jóvenes deben saber algo muy importante. Los jóvenes de hoy van a sufrir un fenómeno bien interesante. Yo traigo aquí la pirámide demográfica de México, en donde podemos ver que todavía somos un país de jóvenes, de aquí al 2000 más o menos 30. A partir de 2040 más o menos, esta parte de los jóvenes, que es la parte inferior, no sé si se pueda ver. 10 segundos, Alejandro. Sí, va a tener que enfrentar un país donde, si fracasa la política social, como ahora está fracasando, la política educativa va a ser muy complejo. En esa lógica, nosotros tenemos una plataforma donde vamos a incorporar, y ya incorporamos, la transversalidad del enfoque de juventud en todas las políticas públicas. Vamos a promover mecanismos de inserción laboral, económica, política y social. Y algo muy importante, vamos a ampliar la avenida de acceso para la educación superior entre 20 y 24, donde hoy en día hay un déficit brutal de alrededor del 60%. Es, en ese sentido, la política educativa actual un fracaso. César Camacho Quirós. Justamente por tener conciencia de lo que representan los jóvenes en nuestro país, 1 de cada 3 de nuestros candidatos y candidatas son jóvenes. Qué mejor que sean ellos quienes sean los portavoces, los portaestandartes de las propuestas, de los planteamientos, de las demandas de los propios jóvenes, de quienes se suele abusar discursivamente porque se habla de que son el futuro y son un activo para mañana. No, yo creo que los jóvenes son un activo para hoy mismo, y que requieren fundamentalmente 3 cosas: que se amplíen las oportunidades de educación y vincular la educación con el empleo, de suerte que se impida el desempleo ilustrado, que suele ser frustrante, y que también haya oportunidades para el esparcimiento, la recreación, para la generación de opciones creativas para la que los jóvenes se pintan solos. Es importante depurar, por supuesto, los planes educativos, consolidar la reforma educativa que va fundamentalmente en el ámbito básico del jardín de niños, primaria, secundaria, implantar el modelo dual de educación, de suerte que no solo en el aula se aprenda, sino se aprenda en los talleres, en los sitios donde posteriormente se van a desempeñar en las empresas. Y un dato interesante:
Muchos quieren trabajo, ciertamente, pero no quieren depender de nadie. Quieren darle a su propia creatividad, a su capacidad de emprender, quieren darle vuelo. Y el Estado tiene que estar allí, el gobierno, para respaldar proyectos productivos, insisto, que sean de su gusto, de su apetito, que despierten su creatividad y que sean productivos, que sean ellos mismos agentes de su propio desarrollo y vehículos para su propia felicidad. Gracias. Gracias. Doctor José Narro Céspedes. Bueno, nosotros estamos convencidos que los grandes protagonistas del cambio de esta elección son y van a ser los jóvenes. Tenemos 70 millones de internautas, el 40% son jóvenes. Hoy tienen una participación activa, aunque pareciera que se han excluido, que han estado afuera de la política. Vemos una participación cada vez más activa, más decidida, sobre todo a través de las redes sociales de los jóvenes. Bienvenidos los jóvenes al cambio, al rescate de la esperanza de México. Hoy nosotros lo que vemos a nivel nacional es que los jóvenes están en el abandono, están en el olvido. No hay políticas públicas claras para incorporarlos al desarrollo, para incorporarlos a ser parte de México y parte de la sociedad. Por eso nosotros lo que estamos planteando es construir políticas públicas, programas que impulsen, que logren que los jóvenes tomen en sus manos a México y que juntos construyamos este país para sacarlo adelante. Tenemos 30 años con un crecimiento de menos del 2%. Teníamos nosotros 500,000 jóvenes que año con año se iban de migrantes a los Estados Unidos como válvula de escape. Lamentablemente esos jóvenes actualmente la gran mayoría se encuentran en las calles, se encuentran en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia, porque no hay opciones, porque no hay oportunidades. Queremos abrirle a los jóvenes un mundo de oportunidades y queremos que sean parte de ese México que queremos construir junto con todos ustedes. Gracias, doctor. Kenia López Rada. Bueno, déjame decirte que qué mejor que hablar de los jóvenes hoy a propósito de este acercamiento que se ha tenido con los jóvenes de la empresa, pero además con los jóvenes que quieren hacer algo, Mónica, por este país. Cuando tú ves, primero hay que pensar en los primeros votantes. No vivieron las crisis, no vivieron la crisis de 94, no vivieron la crisis digamos de hace 20, 30 años 2009. En donde era dificilísimo que sus papás pudieran acceder a recursos. ¿Por qué? Pues porque tuvimos pésimos gobiernos. Hoy los chavos no vivieron eso. Pareciera que nacimos con un teléfono celular y eso no es real. Hemos ido avanzando a propósito de, pues digamos, una infraestructura internacional y nacional que nos ha permitido comunicarnos y de inicio, por ejemplo, tener libertad de expresión en las redes. ¿Qué mejor hoy que apuntar a que esto continúe con un joven en la presidencia de la República? Y el único joven de toda la oferta política que hay se llama Ricardo Anaya. Es una persona innovadora, inteligente, que conoce a los jóvenes porque lo ha vivido, porque déjenme decirles, ninguna campaña puede decir que empezó hablando de los jóvenes, sino la campaña del Frente. Ricardo Anaya, en el primer minuto de esta campaña empezó con un hackathon. Tuvimos un despliegue de jóvenes trabajando y dando propuestas para el Frente. Y eso creo que es una muestra de nuestra preocupación y nuestra ocupación por los jóvenes. 3 propuestas claras. Primero, necesitamos trabajo para los chavos. Tú no puedes salir de la escuela sin que tengas una oportunidad laboral. Segundo, necesitamos que las empresas tengan incentivos fiscales. ¿Qué significa? Si tú eres un empresario y vas a contratar a jóvenes, pues entonces vas a tener incentivos fiscales para que puedas así contratar a más chavos. Y tercero y por último, capacitación. Perdón, pero ningún joven quiere que le regalen dinero. Lo que el joven quiere es estar capacitado para poder acceder a un trabajo que le permita desarrollarse, tener una vida, tener una familia, tener una pareja o simple y sencillamente ser feliz. Muchas gracias. Pues bueno, ya están puestos, yo creo que todos coinciden aquí con la falta de oportunidades para los jóvenes, con que aquellos que tienen que estudiar y trabajar tengan un acceso a un mejor sueldo, lo mencionabas tú, César, pero también existen otros problemas de salud, de seguridad. En muchos muestreos que se han hecho, los jóvenes reportan sentirse inseguros en las calles, obligación de deserción, muchas veces por una migración obligada para tener precisamente mejores oportunidades de trabajo o de vida, o de una vida digna. Entonces, a propósito de eso, ¿qué se les ofrece a los jóvenes para que se queden en nuestro país, César Camacho? Yo creo que los jóvenes subrayadamente quieren ser libres. Los jóvenes quieren
no tener limitación alguna de ninguna naturaleza y hacen bien. Por eso efectivamente está asociado con temas de seguridad que estoy absolutamente consciente que es el reto número 1 de la agenda ciudadana, a la que el gobierno y los partidos en consecuencia tenemos que responder de manera eficaz. Creo que a los jóvenes como a la población en general necesitamos darles la certeza de que las calles pueden ser efectivamente nuestras, y esto pasa por dos cosas: una seguridad preventiva eficaz, y otra vez tiene que ver con la generación de empleos, está precedida por una educación satisfactoria, tiene que ver con un medio ambiente, con un medio social que se preste para la convivencia, por autoridades respetuosas de las múltiples manifestaciones de los jóvenes, evitar prejuicios con las externalidades de los jóvenes que, por supuesto, cada vez, de acuerdo a la comunicación en el mundo global, las maneras de ser y de manifestarse son mucho más variadas. Tiene que ver con una política criminal eficaz, es decir, ser respetuosos de los derechos de las personas, pero las policías tienen que, por supuesto, dar resultados que hoy no están dando. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte para hacer que a los jóvenes les devolvamos la seguridad, sobre todo la seguridad en su propia capacidad para cambiar el entorno en el que están, con una variante. Los jóvenes creo que son especialmente solidarios, es decir, no pensar en modelos, diríamos, de reivindicación juvenil personalizados o diríamos que para un desarrollo personal, sino grupal. Es decir, los jóvenes colectivamente considerados, creo que los fenómenos, los desastres naturales nos dan una vez más la muestra de que a los jóvenes organizados no los para nadie. Estamos en tiempo. Por supuesto que los jóvenes, muchas gracias, César. Por supuesto que los jóvenes, Alejandro Chanona, piden más libertad, como se menciona aquí, pero también exigen una mejor calidad en su educación. Eso es correcto, y si algo hemos fracasado en los últimos años, en los últimos gobiernos, es en ampliar la oferta educativa con base a esta todavía bono demográfico, es decir, una sociedad todavía de jóvenes que tiende a envejecer porque se amplía la expectativa de vida. En esa lógica yo creo que si mientras mantengamos una matrícula tan baja, de casi un déficit del 60%, y estoy hablando de los jóvenes entre 20 y 24, no podemos hablar de que estamos funcionando como país. En esa lógica, me parece que Ricardo Anaya ha planteado dos cosas fundamentales. Por un lado, recuperar la paz y como condición fundamental la seguridad, planteando la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana que tiene ejes muy claros, no solamente en relación al Estado de Derecho, sino también en relación a la atención a las víctimas y muy particularmente en relación a la participación ciudadana. ¿Qué va a pasar? Pues que si tú te mueves en esta lógica y amplías la matrícula con esta visión de entendimiento de cómo se comportan los jóvenes, la propuesta de Ricardo Anaya como joven le va a permitir empezar a sacar de la tentación de hacer cosas distintas, a tener una vida feliz a los jóvenes y colmarlos de derechos y de libertades. Yo creo que el mensaje es fundamental para que ellos crean, y algo muy importante, los jóvenes están observándonos día a día, y quien le mienta en redes sociales se queda como la memoria histórica. Ricardo es claro, no va a mentir, va a cumplir, y algo muy importante, los invita a una causa fundamental: su libertad, su felicidad y sobre todo rescatar a México. Gracias. José Nano. Bueno, a nivel mundial se reconoce de que México tiene una gran ventaja comparativa, que es su población de jóvenes. Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, tiene una población ya fundamentalmente senil de más de 55 años. Zacatecas tiene una gran población de jóvenes en México. Lamentablemente, los jóvenes no están donde deben de estar, no tienen las oportunidades, no se han integrado al desarrollo. Por más que otros planteen y hagan propuestas, fueron gobierno y no han hecho prácticamente nada por los jóvenes. El Instituto Nacional de la Juventud tiene realmente un presupuesto miserable a nivel nacional para atender a cerca de 30 millones de jóvenes. Hoy nosotros estamos planteando que los jóvenes van a ser prioridad de nuestro gobierno, van a ser realmente los protagonistas, porque quien puede cambiar este país
El objetivo es sumarlos, es integrarlos. Quien puede impulsar el desarrollo, el crecimiento económico, darle vitalidad a México, son nuestros jóvenes. Por eso los jóvenes van a ser parte de nuestro gran proyecto de nación. Supongo que cuando habla al respecto de que en los últimos 30 años los jóvenes no obtuvieron las oportunidades que tanto se les ha prometido, por aquellos que ya fueron gobierno, pues se refiere directamente al PRI y al PAN. Así ¿Qué es. respondes a eso, Kenia? Bueno, déjame decirte que llama muchísimo la atención que en algunas mesas los compañeros de Morena ataquen las administraciones pasadas y en otra los adulen y los defiendan de una manera impresionante. Ha sido verdaderamente terrible ver a la dirigente de Morena hablar maravillas de la Procuraduría, por ejemplo, en donde pues yo no puedo entender que alguien felicite o reconozca un extraordinario trabajo de la Procuraduría cuando hay tantos jóvenes levantados, asesinados, desaparecidos. No solamente jóvenes, mujeres, adultos mayores. A mí me parece una incongruencia, con todo respeto. Es evidente que hay que cambiar, por supuesto, las políticas públicas de seguridad, hay que cambiar las políticas públicas de empleo, pero el mejor ejemplo que ha tenido Morena en la Ciudad de México, pues es, por ponerte nada más un dato, la Universidad de la Ciudad de México, que ha sido el peor desastre educativo a lo largo y ancho del país. Son chavos que salen sin preparación, salen después de muchos años, salen poquísimos, y todo a propósito pues solamente de generar estos cuadros que son, me parece, súper lamentables y que terminan solamente siendo apoyadores de un partido político, pero no creándoles mejores condiciones a los jóvenes. Por supuesto que nosotros en el Frente no estamos de acuerdo con eso. ¿Qué respondes a la parte que te toca, César? Que el proceso educativo es justamente una secuencia, que lo que se tiene que hacer es depurar lo que se tiene, afianzar las cosas buenas y enmendar las que no han funcionado. Y justamente a propósito de esto, la política social que México necesita es una política hecha a la medida de las necesidades de las personas. Un joven estándar que estudia, lo que quiere es una beca para terminar sus estudios y no desertar. Y lo que quiere, insisto, es vincular lo que estudia con el mercado de trabajo para poder tener no solo ingresos, sino una realización en la vida. Me parece que esto es fundamental. Y por eso creo en Pepe Midi, en su propuesta. Es un joven de la política, habida cuenta que ha sido 5 veces secretario de Estado, 48 años para haber logrado esto, me parece destacable. Es un ciudadano sin militancia partidaria que ha trabajado en forma constante, con resultados evidentes que están ahí puestos a la consideración de la gente. Y con los jóvenes, a los jóvenes hay que servirles sin demagogia. Es decir, es como que apetecible decir cosas que puedan sonar bien, pero hay que ser profundamente responsables con los jóvenes a efecto de ganarse legítimamente su apoyo y no vender cuentas de cristal. Creo que es importantísimo insistir en que México es la capital y puede ser la capital mundial del talento. Si lo que más tenemos es talento, fundamentalmente en nuestros niños y nuestros jóvenes. Gracias. Pidió la palabra. Creo que es muy importante decirles a los jóvenes hoy en día la verdad. Si no les hablamos con la verdad, yo creo que estamos cayendo en una posición muy populista. Prometerles becas de más o ingresos de más, lo que quieren los jóvenes son oportunidades, no becas. Eventualmente el sistema de que becas, yo que vengo de educación pública y que soy producto de la educación pública, sí te puede funcionar, pero lo que quieren son oportunidades de trabajo. Ellos saben ahorita que la gran mayoría están en posición vulnerable y que un buen porcentaje de ellos tiene como destino un trabajo mal pagado, un trabajo poco digno, un trabajo precario. En esa lógica, la propuesta de Ricardo Anaya es muy clara. Vamos a generar una propuesta para el incremento del salario mínimo que es plausible, que está bien calculada para que suba de 80 y tantos pesos a 100 pesos y luego llegue a la línea del bienestar en 4 años. Y algo muy importante, el ingreso básico universal es válido y está bien estudiado para que sea presupuestalmente viable, no hay populismo. En cambio, todos los programas asistencialistas actualmente mantienen a los jóvenes a raya sin incentivos y muchas veces no llega a su destino los recursos. En esa lógica, creo que es importante hablarle con la verdad a los jóvenes. Gracias. Doctor José Narro. Bueno, para que tú aproveches las oportunidades, tienes que tener condiciones para aprovecharlas. El planteamiento es cómo creamos esas condiciones. Nosotros ahorita escuchamos de que en el gobierno del DF fue un fracaso, pero vimos cómo se redujo el problema de la inseguridad,
cómo a los jóvenes se les dieron redujo opciones, el problema de la inseguridad. ¿Cuándo? Cuando estuvo Andrés Manuel López Obrador. Absolutamente no. Bueno, eso es lo que tú piensas. No, No estamos claros, están las cifras, 38% menos, Absolutamente menos no, de las estás inseguridad. manipulando. Más, no, así fue. Y vemos el problema cuando estuvo Felipe Calderón en el gobierno. Todas las muertes, todo el gran problema a nivel nacional de inseguridad que se generó y que se sembró. Vemos lo que han hecho, vemos la política hacia los jóvenes a través del Instituto Nacional de la Juventud. No ha habido propuestas, ha sido un sector prácticamente olvidado y abandonado por parte de las políticas públicas de estos gobiernos. Por eso necesitamos un cambio, un gobierno que realmente los incorpore y que sean parte del desarrollo de este país. Nosotros lo que planteamos con los jóvenes es que los jóvenes realmente tengan oportunidades de que no deserten de las escuelas preparatorias, que se mantengan, los que tengan dificultades económicas, buscar apoyarlos para que no se vayan por cuestiones económicas, que tengan condiciones para aprovechar la oportunidad de estudiar la educación superior, que se generen oportunidades en el empleo a través de los incentivos, pero también a través de apoyarlos para que se capaciten y aprendan a pescar. No se trata de darles el pescado. Eso es lo que estamos planteando nosotros. ¿Cómo logramos que esos jóvenes, que esa fortaleza, que esa rebeldía de los jóvenes se incorpore al desarrollo nacional, al crecimiento económico y a un país que vive en mejores condiciones? Muchas gracias, César Camacho. Gracias. Creo que no solo hay que evitar la demagogia con los jóvenes, sino con cualquier persona. El aumento del salario mínimo se tiene que concertar. No se puede decretar, es absurdo. Y los empresarios, los generadores de empleos, ¿dónde quedan? Me parece que hay que buscar cómo hacer que los ingresos aumenten sin engañar a la gente de esta manera. Y me quiero referir ahora al ingreso básico universal, porque además Kenia y Alejandro y un servidor estuvimos en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para la primera constitución de la ciudad. Me parece que el salario universal es una expresión demagógica, porque es tanto como llegar al punto de que bajamos la cortina del gobierno, vemos cuánto dinero hay, lo repartimos entre las personas y allá que cada quien se haga de los satisfactores como pueda. Yo lo que creo es que tiene que haber una política social perfectamente dirigida, porque el salario universal es darle lo mismo a todas y todos los mexicanos. Y no es cierto que todos necesiten este apoyo de un gobierno que sí creo que es responsable, no en términos asistencialistas, sino de generación de oportunidades para que la gente protagonice su propio desarrollo. Y en este orden de ideas me parece que es indispensable que el sector empresarial esté incorporado, a los que no podríamos llamarle una minoría rapaz, cuando se trata de la gente que le apuesta a México, que cree en la capacidad de las personas y que son tanto o más mexicanos que muchos que por el aplauso fácil pretenden pelearse con la cocinera. Gracias, César. Vamos a cerrar esta ronda contigo, Kenia, y después de ella arrancamos nuestra ronda de cierre. Por favor, adelante. Okay, bueno, déjame decirle a José, compañero de Morena, primero, yo soy de la Ciudad de México y te quiero decir que por supuesto que cuando llegó Andrés Manuel, evidentemente los secuestros aumentaron en la Ciudad de México. Y te voy a decir nada más un dato. De cada 4 secuestros del país, 1 se comete aquí en la Ciudad de México. Es por eso por lo que cientos de miles salieron a marcharse. Ahora sí que pidiéndole a los jóvenes, pregúntenles a sus papás la inseguridad que se vivía cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Era terrible. Se duplicó efectivamente cuando él llegó toda la inseguridad por algo muy elemental. Bajó en todo el país, pero en la Ciudad de México no bajó, se duplicó. Segundo, los jóvenes necesitan un tema de economía, no necesitan que les regalen dinero. O sea, perdóname, pero la oferta de Andrés Manuel de regalar dinero es un absurdo. ¿Por qué? Porque todos aquí hemos sido jóvenes en algún momento, yo no quería que me regalaran dinero, yo quería poder ir a la escuela, poder capacitarme, tener un buen trabajo. Eso es lo que todos los jóvenes de este país y del mundo requieren. Por último, nada más déjame decirte una cosa, si el tema de educación a nivel federal lo van a manejar como manejaron la Universidad de la Ciudad de México, este país va a ser un desastre, simple y sencillamente porque han sido los alumnos más caros y menos eficientes a la hora de conseguir un trabajo. Gracias, Kenia. Arrancamos nuestra ronda de cierre y bueno, como la mayoría de los señalamientos de este lado van hacia el doctor José Narro, comenzamos el cierre de nuestra última ronda con usted. Bueno, es claro que nosotros lo que estamos planteando es abrir las puertas de las universidades, de las preparatorias, que no hay un solo alumno
rechazado, que logremos que esos alumnos tengan condiciones para aprovechar la oportunidad de la educación. Nadie está planteando regalar dinero. Hay esquemas de becas y de apoyos. Todos los gobiernos lo han hecho, ¿a poco no lo han hecho los demás gobiernos? Ahora estamos planteando un mecanismo que permita que los jóvenes no deserten, no se vayan por la cuestión económica, por la pobreza en que el 50% de los jóvenes de este país viven, casi el 80% de los jóvenes de la población indígena viven en esa situación. Yo también he estado aquí en la Ciudad de México y he visto cómo cuando gobernó Andrés Manuel y los siguientes gobiernos fueron los mejores gobiernos en el tema de la seguridad aquí en la Ciudad de México. Se vivió la paz, regresó la tranquilidad al país y eso es lo que vamos a hacer ahora con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno de la República. No vamos a tener a los jóvenes abandonados ni en el olvido, como pasó y ha pasado hasta este momento actual. Y planteamos en el tema del salario. El único que ha planteado un esquema de salario diferente y lo hizo cuando fue jefe de gobierno fue Andrés Manuel. El incremento salarial en el DF fue igual que los indicadores de la inflación, más 1 o 2% por encima de la inflación para buscar realmente que se recuperara el poder salarial. ¿Quién otro lo ha hecho? Es pura demagogia, como siempre lo han hecho, puras mentiras. El gobierno que ha cumplido cuando fue jefe de gobierno y lo vamos a cumplir ahora que vamos a estar en la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador, va a ser el gobierno de la coalición, juntos haremos historia. Gracias, José Narro Céspedes. Alejandro Chanón. Bueno, pues Ricardo Anaya, a partir del 1 de julio y rumbo a la toma de protesta del 1 de diciembre, tiene muy claro varios puntos. Uno, que no se puede ser demagogo diciendo que se va a echar abajo la reforma educativa. La va a revisar, la va a ajustar y va a crear programas preventivos y va a ampliar lo de la matrícula. Y cuando digo que va a revisar varios de los programas, me refiero a que uno mantendrá una columna vertebral que es la educación pública, laica y gratuita, que permita tener una educación de clase mundial. Segundo, me parece que el programa de recuperación de espacios públicos con programas claros de cultura, deportes, va a permitirse a complementarse con el pilar de las oportunidades de trabajo decente, trabajo digno. Lo tiene claro, así lo va a conducir, no va a mentir y a las pruebas no remitimos. Creo que es muy importante esto. Gracias, César Camacho. Hay que reforestar el talento. A mí me gusta mucho la expresión figurada porque allí está, hay que darle oportunidad a que emerja. Los niños y los jóvenes de este país están esperando su turno y en el caso de los jóvenes con una prisa evidente. Nosotros queremos que haya más oportunidades de educación media superior, pero no pases automáticos, ¿eh? La igualdad tiene que ser de oportunidades, no obsequios, no regalos. Después los jóvenes se encargarán de salir adelante y de descollar. Y para eso hay que hablar con la verdad. Se necesita consistencia, constancia en amacizar las reformas transformadoras que hicimos, por cierto, y es una expresión de reconocimiento a todos los partidos políticos, porque 9 reformas constitucionales en el periodo más reformador de la historia tuvieron a un Enrique Peña como impulsor, pero a todos los partidos, para lograr mayoría calificada. Es el tiempo de amacizar las cosas que son buenas para que a las y los mexicanos les vaya bien y quitar la demagogia, quitar el rollo, quitar las promesas que son inviables y que al final entrañan una falta de respeto al electorado, del que algunos creen que pueden abusar y lo pueden sorprender. Bien. Este es el tiempo en donde todos los mexicanos le tenemos que empujar hacia el mismo lado y hay que contrastar no solo propuestas, sino la hoja de vida de quienes ofrecen hacer algo por México. Primero, la patria. Gracias. Kenia. Yo quisiera, Mónica, agradecerte, por supuesto, la invitación y cerrar solamente con 2 conceptos. Primero, esta semana nos ha quedado absolutamente claro que Morena y el PRI son lo mismo, se defienden. La candidata, la presidenta de Morena ha dicho que el señor que está acusado en Chihuahua por desvío de recursos públicos para las campañas del PRI es un preso político. O sea, lo está defendiendo. Me parece una cosa absurda. Ahora sí no te mediste, Kenia. Segundo, no, bueno, lo dijo ella. Ella. No, lo dijo ella. Y segundo, déjame decirte, y con eso quiero... Vamos a dejarla terminar y ahorita les doy 30 segundos a cada uno. Los únicos que se opusieron a las reformas estructurales. Bueno, pues sí, pero ahora con tal de tener la presidencia son capaces de hacer cualquier cosa. Mira, vamos a dejar que Kenia termine con su intervención y doy 30 segundos a cada uno para terminar. A ver, tus compañeros de Morena, tu presidenta de Morena es capaz de defender a la Procuraduría
procuraduría priista y es capaz de defender a los presos que ahora están por Ustedes no desvío de defienden a recursos, Javier Corral, por desvío lo han de dejado recursos solo. Por eso Javier públicos. Corral A propósito opina lo de que opina llevárselo a las de- campañas del PRI. Sabe, Déjame usted sabe decirle, lo que tiempo, representa por Ricardo favor. Anaya. Kenia, Déjame termina, decirte, 10 déjame segundos. decirlo, y con esto Y concluyo, va. déjame decirte, el único cambio aquí en el espectro político se llama Son lo mismo. Ricardo Anaya, Son es lo el mismo. único. Y con esto cierro, es el único que ha hablado de las mujeres. Yo represento en esta mesa a las mujeres y déjame, y con esto quisiera agradecerte, Mónica, Gracias. las mujeres somos más del 50% de la población. 52. En nuestras manos está la posibilidad de llevar a un joven inteligente a la presidencia de la República y por supuesto que contamos con ustedes. Muchas gracias. Pues para 30 alusiones segundos más para cada partidarias, uno. Nosotros no necesitamos que nos defienda nadie. Gracias, Ken. Nosotros estamos a favor de la legalidad. Y bueno, efectivamente hay un candidato joven que tiene como primer reto aclarar de dónde viene el patrimonio propio, el de su familia, porque le ha dado vueltas y aunque ha hecho gala de retórica, no nos ha dicho qué es lo que pasa con el patrimonio propio, el de su familia. Y el candidato que se ha comprometido con las mujeres es Pepe Mid, y ojalá te hago una invitación a que nos invites para hablar largamente del compromiso con las mujeres. Debemos de hacerlo. Adelante, Bueno, José. afortunadamente las mujeres y los jóvenes están con Andrés Manuel López Obrador y se ven las encuestas que se han hecho en las universidades, que se han hecho ahora en la Universidad Pedagógica Nacional. La gente, los jóvenes y las mujeres están con Andrés porque es el que representa el cambio. Hay dos grandes proyectos del país. Los que firmaron el Pacto por México, reformas estructurales que mucho daño le han dado al país, y ahí está el planteamiento de cómo han caminado las preferencias electorales en este país, y los que planteamos cambios reales a cómo estamos viviendo en México, en la inseguridad, ante el desempleo, ante la pobreza y la vulnerabilidad de cerca del 80% de los mexicanos. Así tienen el país, en la violencia y en la violación de los derechos humanos, con la impunidad y con la pobreza, la exclusión y el desempleo. Un campo empobrecido y abandonado. Hoy Gracias. vamos a cambiar esta realidad, vamos a cambiar este país, ahora que junto con los mexicanos llevemos a Andrés Manuel al Gracias. gobierno y logremos impulsar a México al desarrollo. Gracias, José Narro. Alejandro Chano, Pues no te tocaba, pero te toca Mónica, cerrar. pues como viene la ronda, déjame decirte una cosa. Primero decirte que la elección del 1 de julio es entre dos posibilidades. El cambio con ideas viejas, como el que presenta mi querido Pepe, y el cambio de modernidad de frente al futuro, donde un programa nacional de innovación, garantizar el acceso al Internet, garantizar el acceso a los jóvenes a las tecnologías de la información y la comunicación, y visto desde un joven que, por cierto, lo critican por ser joven, no tiene experiencia, pues los que tienen experiencia vean cómo Tiene han mucha actuado. experiencia para llevar Y algo muy dinero. importante es lo que dice Pepe, la nostalgia de que siempre fue cuando gobernó dudosamente la Ciudad de México, siempre fue la Constitución del 17. 10 segundos. Y este sentimiento de pensar que el pasado fue mejor que el futuro, Ustedes fueron parte de ese permite gobierno, plantear que Alejandro. el cambio nuestro es el verdadero de frente al futuro con Ricardo Anaya. Les agradezco muchísimo a todos habernos acompañado esta mañana. Gracias por este contraste de ideas. César Camacho, gracias. Gracias a ti. Kenia, gracias. Alejandro Chanona, gracias. José Narro. Muchas gracias. a todos Por ustedes. Andrés Manuel, Nosotros a la victoria. continuamos con toda la información. Es hora de hacer una pausa, será brevísima. Regresamos, es de mañana.